Aquí también nos dice interés por los demás, interesarse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia a esas necesidades, ¿sí? Saber escuchar a las personas, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta. Cada persona no va a llegar claramente a decirte, ¿sabes qué? A mí me gusta que me traten así, me gusta que me digan así, me gusta que me atiendan así. No, la misma persona, ella misma con sus reacciones te va diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, y tú debes de aprender a actuar en consecuencia de eso, ¿vale? Oh. Bienvenidos a mi canal, DXN Recupera tu Salud. Si deseas formar parte de esta maravillosa empresa y convertirte en un distribuidor autorizado, permíteme ser tu patrocinador o sponsor. Ingresa mi código de patrocinador al momento de llenar el formulario de inscripción. $180, 23, 21, 30. D. Einar Eduardo. O si lo prefieres, puedes comprar cualquier producto de DXN, ya sea en línea o de forma presencial, en cualquier centro de distribución autorizado, desde cualquier parte del mundo. Utiliza este mismo código como distribuidor autorizado, para obtener un descuento hasta de un 40% en tus compras. Pues buenos días a todos, gran familia de DXN. Para mí es un gusto estar aquí una vez más compartiendo un tema pues que he preparado con mucho cariño para ustedes, esperando que les sirvan, que lo apliquen, que les genere esa curiosidad en ustedes, ya sea como jóvenes, que esta capacitación está enfocada más a jóvenes, pero realmente cualquier persona puede beneficiarse de conocer estos fundamentos que hablan de lo que es la inteligencia social. Normalmente hay diferentes tipos de inteligencia. En la escuela nos enseñan la inteligencia numérica, matemática. También si nos gusta la música, podemos conocer lo que es la inteligencia musical, inteligencias diferentes de letras, de la naturaleza, ¿no? Nos manejan, hay autores que nos manejan incluso 7, 8 diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia eh, se basa en lo que es la ciencia o la explicación o el estudio de lo que son las relaciones humanas o las interacciones humanas, ¿verdad? Y que no está limitado a los seres humanos. También los animales, en lo que es su especie, también manejan este tipo de ciencia que está explicada en una parte del cerebro o se encuentra en una parte del cerebro que más adelante vamos a ver cuál es, así como hay ciertas partes del cerebro que manejan lo que es la memoria, la coordinación, ciertas partes, estructuras del cerebro, lo que nosotros nos interesa en esta ocasión estudiar es la parte donde nosotros reconocemos las emociones de las personas que nos rodean, ¿verdad? Somos el resultado de las 6 personas con quienes nos relacionamos todos los días. Entonces, estas personas nos afectan a nosotros y también nosotros los afectamos a ellos, ya sea de manera positiva o negativa, y eso va creando un fenómeno en nuestro cerebro, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Entonces, antes de continuar, me gustaría que le dieran pulgar arriba, que le dieran like a esta transmisión si es que les está gustando, que la compartan y sobre todo que comenten ahí, que pongan comentarios, sus saludos y los estaremos leyendo al final de la transmisión. Y bueno, ahora sí, vamos adelante, de que estamos haciendo esta pequeña introducción. Y bueno, primero que nada, nosotros aquí como se ve en la ilustración, estamos viendo a una chica que está saludando, estrechando la mano de su colega o de su compañero, de su jefe, puede ser cualquier persona, ¿verdad?
Y en la parte de atrás vemos a otras personas que están formando un círculo y están conversando. Y por ahí se ve a una persona que como que está viendo su celular o como que está revisando algún apunte o algo. Bueno, entonces la actitud social se refiere a la capacidad que tenemos nosotros de comportarnos de manera sabia o correctamente en cualquier tipo de interacción social que tengamos. Ya sea, incluso esto no está limitado, empieza desde que te levantas, cuando saludas a tu familia cercana con quienes vives, también cuando recibes una llamada telefónica, esta aptitud se está manifestando. ¿Qué tan capaz eres tú primero de comunicarte y también de comprender el sentimiento de la otra persona o de las otras personas? Aquí dice, hay una nota especial porque a veces nosotros, ahorita en la antigüedad, pues todos teníamos que vernos frente a frente, estrecharnos la mano, platicar, y ese tipo de comunicación manejaba lo que era la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que eran los gestos que hacemos con la cara, también el movimiento corporal, la postura, todo, ¿no? Entonces cada persona se maneja diferente. A veces hay personas que son muy rectas o a veces hay personas que son muy relajadas, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que saberlo eh, captar, y entre mejor lo captemos, mejores interacciones vamos a tener con las personas. Ahora, en las redes sociales pasa un fenómeno pues moderno o actual, ya que en los años anteriores, yo recuerdo cuando era pequeño, no existían las redes sociales. Lo único que existía era el correo electrónico y un messenger, ¿no? Pero conforme fueron evolucionando estas redes sociales, ahora nosotros podemos tener interacciones virtuales, pero como dice aquí abajo, nadie puede recibir un beso o un abrazo a través de internet. Entonces, siempre, independientemente de las interacciones que tenemos en redes sociales, nada de eso va a reemplazar lo que es la interacción física, el vernos cara a cara. Y eso no se puede reemplazar, incluso con una videollamada no se puede. Entonces ahí es donde nosotros, las personas que tenemos contacto físico con los demás, tenemos esa ventaja, ¿verdad? Saludos a un amigo que conocí apenas, que se llama Oscar Hernández. Es un gusto que estés aquí conectado, aprendiendo, ¿verdad? Modo aprendizaje, siempre donde quiera que estemos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la parte que les decía, el cerebro social. Nosotros en nuestro cerebro tenemos muchísimas funciones que controlan el ritmo cardíaco, la respiración, este, la secreción de ciertas hormonas, el crecimiento en los niños, muchas diferencias, ¿no? El cerebro nos maneja prácticamente 3 niveles en lo que es su composición. La base, ¿no? Que es el cerebro reptil, le llaman, que está en la parte de abajo de la cabeza. Luego la parte del medio, que se encarga más de lo que es las funciones que no son tan básicas como las de abajo. Y finalmente lo que nos da la creatividad y el aprendizaje, que es la parte de arriba, ¿no? Entonces, nosotros se puede decir que tenemos un cerebro más evolucionado, primera por el tamaño y segunda porque hace o tiene más desarrollada esa parte de tanto de la lógica como de la creatividad. Entonces eso es algo que nos diferencia de los animales, que tenemos esa capacidad. Pero lo que a nosotros nos interesa ahorita es saber que el cerebro social existe y que es el conjunto de mecanismos o sistemas neuronales que orquestan todas nuestras interacciones. ¿Y qué significa orquestan? Así como hay un concertista que dirige una orquesta musical para que todo funcione, nosotros tenemos esos mecanismos que dirigen el cómo nos movemos, el cómo expresamos, incluso el manoteo, así como lo estoy haciendo ahorita, el lenguaje corporal, el tono de voz,
la mirada, los gestos de la cara, el cómo te paras, cómo te sientas, si te volteas, cómo tienes los pies, si cruzas las manos, cualquier tipo de interacción, el que tú puedas mostrar tus sentimientos, está dirigido por estas neuronas. Primero, las neuronas espejo. Las neuronas espejo las vamos a ver más adelante qué son, pero estas neuronas están encargadas de reflejar la emoción o el sentimiento de las otras personas que tenemos enfrente. Si la persona está enojada, nuestras neuronas espejo inmediatamente lo van a captar. Si la persona está triste, si la persona que tenemos enfrente está eufórica, si está, sea como esté, uno se da cuenta, ¿verdad? Yo creo que eso es más que obvio. Cuando tú vas caminando por la calle y dices, creo que ese viene borracho, ¿no? Viene tomado. Ah, pues que lo ves que medio se tambalea o por la cara o lo que tú quieras. Luego ves a ves a otra persona en tu caminar y dices, ese está desvelado, ¿no? O ese está cansado, o ese está enfermo. Entonces, nuestras neuronas espejo son las encargadas de interpretar el sentimiento de las demás personas, sobre todo al verlos cara a cara, ¿vale? Y por el otro lado tenemos lo que se llaman células fusiformes, y esas células, ya una vez que las neuronas espejo captaron la emoción, esas células, ¿cuál es la diferencia entre esas neuronas fusiformes y el resto de las neuronas del cerebro? Primera es que tienen un tamaño 4 veces mayor, entre 3 y 4 veces mayor a las neuronas, al resto de las neuronas, que son más grandes. Y al estar más grandes tienen la posibilidad de crear conexiones, de crear más conexiones entre ellas, y estas conexiones les sirven para poder interpretar las emociones y crear una especie de respuesta. Entonces, estas neuronas se van comunicando entre ellas, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a una persona de frente, tu cerebro ya captó su sentimiento, pero de manera inconsciente. Y eso vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Y las células fusiformes se encargan de crear, o más bien de interpretar o de analizar. Y así es como el cerebro responde. Esta es la parte social, o qué tan social o qué antisocial eres, depende de estas neuronas. Entonces, entre más práctica tengas afuera, mejor van a ser tus interacciones, ¿vale? Pero pasa algo importante en casa. Dice aquí, ¿qué sucede cuando tenemos problemas en nuestras relaciones? Llámese con la pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los abuelos, con quien sea con quien tú vivas. Estas relaciones a veces van mal. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Porque no se saben comunicar, o porque la persona no quiere hacer lo que tú dices, o tú no quieres hacer lo que te dicen los demás. Pueden ser muchas causas, ¿verdad? Pero aquí lo que nos importa a nosotros es que si estas relaciones no van bien, hay un incremento excesivo del estrés. ¿Por qué? Porque desde que te levantas dices, oh no, esta persona ya me estresó, ¿no? Lo que normalmente dice, no, ya me arruinó mi día. O recibiste una llamada y ya te arruinó, la noticia que te dieron ya te arruinó el día, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si hay un exceso de estrés, porque todos tenemos estrés, pero si hay un exceso de estrés, incrementa el cortisol en sangre. Entonces, el incremento del cortisol en sangre, aquí nos maneja que esa hormona cortisol está diseñada para que la persona haga dos cosas nada más, ya sea que salga corriendo de un peligro, o que enfrente el peligro, se puede decir físicamente. Entonces, la respuesta, el cuerpo, la respuesta al cortisol es pelear o salir corriendo. Entonces, si tú no puedes hacer una de esas dos cosas, obviamente, porque
tu cortisol se dispara y lo que quieres es ya sea golpear a la persona que te está fastidiando o salir corriendo de ahí porque ya no quieres escucharla, pero no lo puedes hacer. ¿Y qué pasa? Ese cortisol sigue circulando en el cuerpo y entonces afecta a los genes. Aquí nos maneja que esa hormona, cuando no la soltamos, sigue circulando en la sangre y afecta a los genes que controla la respuesta del sistema inmunológico. ¿Qué significa? Se te bajan las defensas. Normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, que quedas, cuando alguien te estresa o te enoja, quedas así como con esa sensación temblorosa de que, pues de que te quedaste con tu coraje, ¿no? O de que te asustaste tanto que sientes que se te, ¿cómo se puede decir? Que te afectó en la presión o en tus niveles de azúcar en sangre, cosas así. Entonces, pero aquí nos dice que este exceso de cortisol nos baja las defensas y nos vuelve vulnerables a los agentes patógenos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que vas a tender a enfermarte. Ahora, multiplica esto que te estoy platicando, multiplícalo por, no sé, 365 días y luego multiplícalo por los años que tienes, así, no sé, después de que tenías ya conciencia, ¿no? Que incluso los bebés también se pueden estresar y también los niños pequeños también se pueden estresar. Entonces, todos los que nos estresamos el principal problema es que se bajan las defensas y nos volvemos débiles, en nuestro sistema inmunológico disminuye, ¿vale? Entonces, en conclusión, nosotros aquí vemos esta imagen, estamos viendo una interacción donde las dos personas no están en sincronía. Primero, el que es más alto está haciendo un saludo, es tipo oriental, ¿no? Y el otro le está dando la mano. Entonces, aquí dice, cada vez que nos vemos cara a cara con una persona, ambos cerebros sociales, o sea, los que les platiqué, que son las neuronas de espejo y las fusiformes, se sincronizan, ¿sí? Se reconocen entre ellas y empiezan a tener interacciones que al ser repetidas todos los días, generan este fenómeno que les decía, que cuando tú convives todo el tiempo con una persona, te empiezas a volver más como ella y esa persona también se vuelve más como tú. Entonces, eso se define como neuroplasticidad. ¿Qué significa? Que ciertos rasgos o ciertos comportamientos se van aprendiendo en el cerebro. La neuroplasticidad son las conexiones que se crean conexiones nuevas que se crean entre las mismas neuronas. Por ejemplo, yo aquí, imaginen que mis manos son unas neuronas, entonces tienen 5 conexiones, ¿sí? Cuando estas neuronas necesitan más conexiones, van creando más y más, que mejoran la comunicación. Eso se llama neuroplasticidad. Entonces, por ejemplo, ahorita les pongo este ejemplo. El señor, al dejarlo con la mano estirada, pues él se dio cuenta que la próxima vez que quiera saludar al otro, ya no le va a dar la mano. Y igual el otro que se agachó para hacerle un saludo oriental, se va a dar cuenta que la próxima vez que vuelva a saludar a la misma persona, le tiene que dar la mano en vez de inclinarse. Entonces, todos aprendemos de las interacciones. ¿Para qué? Para irlas mejorando. Si tú dices, bueno, a esta persona no le gustó esto que le dije, pues ya no se lo voy a decir, voy a buscar otra forma de explicarle. Entonces aquí dice, el mundo social es una oportunidad para sanar o para enfermar, porque también si una persona está enferma, sus emociones van a ser negativas y cuando tú interactúes con ella te va a contagiar eso. Igual una persona que está sana también va a contagiar esas emociones positivas en las personas y les puede ayudar a sanar. Entonces es un intercambio, ¿sí? Entonces aquí nos maneja otra vez la inteligencia social, es esa capacidad de comprender y manejar correctamente las interacciones tanto con hombres como con mujeres, porque no es igual. Por ejemplo, yo como hombre no interactúo igual con otros hombres
que interactuó con las mujeres, y ustedes como mujeres, y la mayoría que están en DXN son mujeres, no van a interactuar igual con otras mujeres que con los hombres. Es un comportamiento diferente, ¿vale? Entonces, desarrollar esta inteligencia nos va a permitir aprender a vivir, que a veces eso es lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque ahora sí que dicen que nadie nace sabiendo. Entonces, entre más desarrollada tengas esta inteligencia, mejor intuición, mejores decisiones, y te va a ir mejor en tu vida, ¿vale? Aquí nos dice, ser socialmente inteligente significa conocer el funcionamiento de estas relaciones, comportarse correctamente en cada una de ellas. Entonces, como una vez más, actuar sabiamente, con prudencia, sabiendo medir riesgos y todo. Entonces, en conclusión, ¿qué significa? Bueno, pues que no cometa los mismos errores que has cometido. El aprender a vivir significa eso también, que sepas en dónde sí, dónde no, cómo hacerle, cómo no hacerle, y vas mejorando en el camino, ¿vale? Ahora aquí vemos un ejemplo. Mira, les decía, es importante que consideremos qué tanto impacto tienen los demás sobre nosotros y también cómo nosotros impactamos a los demás. Ejemplo, aquí se ve esta muchacha. Dice, en cada interacción que tenemos suceden transacciones sociales. ¿Qué significan estas transacciones sociales? Bueno, es un contagio emocional, un intercambio energético, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque tú ves a la persona después de que se va o después de que tú te vas de una interacción, pasa algo. O te sientes un poco mejor que como llegaste, o te sientes un poco peor de cómo estabas. Y eso es el resultado de sentirse del contagio emocional. Aquí les pongo un ejemplo. Estás en no sé, en una manifestación o en un lugar donde hay mucha gente, y de repente se escucha una persona que sale de la nada y empieza a gritar, así imagínatela, tú estás, no sé, en un tianguis, en un concierto, en donde tú quieras, pero que esté muy concurrido de gente, y toda la gente está pues en la misma sintonía, ¿no? Porque están, de alguna forma, están alineados. Eso es gracias a las neuronas espejo, que todos están en esa frecuencia, porque se contagia la emoción. Pero ¿qué crees? Que de repente llega esta persona gritando que te comento, como que está peleando con alguien, y todo el mundo empieza a asomarse, ¿no? A ver quién está gritando. Pero tú estás muy lejos, y tú no alcanzas a ver quién es, ni qué está diciendo, nada más escuchas gritos, y no sabes con quién se está peleando. Pero ¿qué pasa en el cerebro? Empiezas a asomarte y a buscar aquellas personas que están más cerca de la persona que está haciendo el ruido. Cuando las personas se voltean, inmediatamente la expresión que tienen en su cara, tu cerebro la interpreta para saber si hay peligro o si no está pasando nada. Entonces, si está la persona, de repente se voltea otra que dice, ay, no, así hace su cara así como de que, o sea, ya te está diciendo no hay problema, o sea, tu cerebro ya captó que la persona está haciendo el ridículo, por ejemplo. Entonces dices, bueno, ya, descansa tu mente, dices, bueno, no hay peligro. Pero si ves que la persona está gritando y luego se escuchan más gritos y luego las otras personas están así como que buscando a dónde hacerse, entonces luego se prende en tu cerebro el mecanismo de alerta y empiezas a pensar, no, pues mejor ni me acerco, ¿no? O empiezo a buscar cómo, de dónde va a venir el botellazo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos, aunque tú estés lejos, con que tú veas la reacción de los que están cerca, tú ya puedes anticipar lo que está pasando. Igual si hay un cierre de una calle y están todos los coches parados, tú te sales de tu carro y te asomas a ver por qué lo están cerrando, y la gente misma te está diciendo con su comportamiento cuál es el peligro o qué es lo que está pasando. Entonces, eso es el contagio emocional, ¿sí? Que no siempre es así verlos de cerca. A veces se crea un fenómeno global con toda la gente que esté en el mismo lugar, ¿vale? Y bueno, aquí también te voy a explicar algo bien importante que se llama la vía inferior y la vía superior. Primero,
La vía inferior se descubrió gracias a un experimento de ceguera emocional. Bueno, te voy a contar esta historia porque así lo comentan. Había una vez un señor que estaba ciego y este señor no podía ver nada, estaba completamente ciego, pero podía darse cuenta cuando la persona que tenía enfrente se estaba riendo de él o no le creía o algo así. Entonces empezaron a poner, hicieron un experimento. Bueno, este señor no ve nada, pero ¿cómo es que se da cuenta que cómo se sienten las personas que lo van a ver, que están enfrente de él? Ah, bueno, entonces, ¿qué hicieron? Lo sentaron en un lugar y le ponían imágenes de diferentes personas demostrando diferentes emociones y él siempre le atinaba, o casi siempre. Entonces se quedaban así como que, ¿cómo es posible que a pesar de que esté ciego, pueda comprender o pueda sentir las emociones de las personas que están enfrente? Bueno, eso se debe a la vía inferior. Como les mencionaba, nosotros tenemos una parte irracional en el cerebro, que es que se encarga, aquí dice que son veloces circuitos, la vía inferior. Son circuitos tan rápidos que se encargan de captar las emociones ajenas de forma inconsciente. Pero son rapidísimos, o sea, son milisegundos. Y la vía superior, una vez que ya captó las emociones, se encargan de manera lenta y sistemática de interpretar, analizar y crear una respuesta a esa emoción. Entonces, así funciona. Y ahorita vamos a ver más adelante. Aquí nos dice que la vía inferior es rápida, pero muy difusa, no es exacta. Entonces, ¿qué te hace que tiendas a actuar sin pensar? Primero haces las cosas y ya después si ya la regaste, pues ya no queda más que la vía superior, que es más lenta, pues se encarga más o menos de corregir tu error, ¿sí? Si tú reaccionaste mal en una interacción, pues ya la regaste, ¿no? Ya dijiste un comentario negativo o ya dijiste algo fuera de lugar, pues ya la vía superior lo único que le queda es medio tratar de salvar eso que la regaste. Es cuando dices tú, no, pues lo dijo sin pensar, no te lo tomes personal, porque lo dijo así nada más sin saber, ¿no? Sin saber tu problema. Entonces eso es lo que pasa, ¿vale? Ahora, vamos a ver aquí lo que es este fenómeno o este suceso histórico que fue la primera presentación de imágenes en movimiento. Esta se llevó a cabo en 1895 en París y fue presentada por los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière en aquella época eran como si fueran, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, unas celebridades, ¿no? Ellos eran muy buenos en la fotografía y cosas así, pero se les ocurrió crear imágenes en movimiento y por eso viene aquí la imagen de esta locomotora, porque ellos en su presentación, pues la gente esperaba ver imágenes, ¿no? Ver fotos. Y de repente ven una locomotora que está llegando a la estación lentamente. ¿Y qué creen que sintió la gente? Jamás en la vida nadie había visto una película, ni un video. Entonces ellos, al ver en la pantalla una locomotora, su cerebro interpretó que la locomotora se iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar a todos. Entonces empezaron a levantarse y a querer salir corriendo porque pensaron que la locomotora era real. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, significa que el cine, o sea, las películas, es una poderosa herramienta para generarnos en nosotros emociones muy reales. O sea, tú lo sientes. Y por eso a mucha gente le gusta el cine. Porque cuando tú vas al cine, te sientas a ver una película, sientes que a ti te está pasando lo que se ve ahí. Que te identificas, te crean emociones tan fuertes que sales después de ver la película, sales ya sea que te sientas un poco mejor o un poco peor, dependiendo de cómo haya impactado esa película en ti. Entonces, aquí hay algo importante, que el cerebro no difiere entre un video y la vida real. Y esto es importante para los que muchos tendemos a ver mucha televisión o a ver TikTok
o a ver YouTube o ver así cosas, ¿qué significa? Que nosotros de manera consciente sabemos que no es real porque es una película, pero la parte instintiva de nuestro cerebro sí piensa que es real, sí piensa que estás viviendo tú eso, como si tú fueras el personaje. Entonces el cuerpo segrega esas hormonas y tratando pues de contrarrestar lo que está viendo. Entonces, esa parte no difiere entre la realidad y la fantasía. Por eso es importante que nosotros pongamos mucho, observemos mucho, qué es lo que estamos viendo todos los días, porque de eso estamos nutriendo nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Estamos nutriendo de esas emociones. Y bueno, aquí hay otro experimento. Ahora, ¿qué pasa cuando reprimimos los sentimientos? Aquí nos manejan un experimento. La persona, se pusieron a dos personas, a dos mujeres, a que vieran una película y después de verla, una de ellas tenía que platicar cómo se sintió y la otra estaba, o sea, se le había indicado que tenía que reprimir sus sentimientos, que tenía que decir que no sintió nada, que no le causó nada, y, o sea, casi como si fuera un robot. Entonces, la mujer que expresó todos sus sentimientos, que los verbalizó, sintió prácticamente lo mismo internamente que la que los reprimió. Entonces, la que lo reprimió se sintió muy incómoda porque no pudo decir cómo se sintió, pero todo eso se le quedó adentro. Entonces, al final, ¿cómo se puede decir? Represión de los sentimientos, nos lleva a que la persona, digamos, que nos está engañando. O sea, nosotros con esta capacidad de poder captar cuando una persona te está reprimiendo, es cuando nos crea esta capacidad o esta intuición de detectar si nos están engañando. Entonces, aquí nos maneja la capacidad para confiar en una persona, o sea, que se gane tu confianza. Si tú eres capaz de confiar en las personas, está bien, porque hay muchas personas que no tenemos esa capacidad de confiar ciegamente en una persona. Entonces, dice aquí que es igual de importante que el ser desconfiado, o sea, ser capaz de detectar cuando una persona te está engañando o te está mintiendo. Entonces, ambas capacidades son igual de importantes, tanto aprender a confiar como aprender a detectar cuando te están queriendo ver la cara, ¿no? O que están queriendo timar. Entonces, aquí dice, en las relaciones sociales, el miembro más poderoso, ya sea en la relación de pareja, de familia, de un grupo, es el más poderoso, es el que más fácilmente se acopla a las interacciones. Es aquella persona que dices, es el alma de la fiesta, o siempre que él llega es el que prende todo, que tiene buena vibra, o esa persona me cae bien. Es por eso, porque él se acopla muy fácil. En cambio, la otra persona que es más débil, le cuesta mucho trabajo acoplarse porque no tiene empatía. Y esa persona que se aísla o que no quiere hablar o que siempre que habla la riega. ¿Por qué? Porque no sincroniza con el sentimiento de los demás. Entonces le va a costar más trabajo hacer este negocio de DXN. ¿Por qué? Porque en DXN nuestro trabajo es tratar a las personas. Entonces, si no sabes tratar a las personas, tienes que desarrollar esta empatía. No significa que no sirvas para esto, significa que te hace falta aprender a interpretar o a captar las señales que te están mandando las demás personas. Simplemente es eso, desarrollar la empatía, ¿vale? Ya una vez que desarrollaste la empatía, ¿qué crees que sucede? Un fenómeno que se llama rapport. El rapport es un fenómeno en el que dos o más personas se sienten tan a gusto, que se sienten en sintonía psicológica y emocional y hasta físicamente. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está a gusto con lo que le estás diciendo? Porque copia tu lenguaje corporal. Aquí, por ejemplo, estas dos personas se ve que están a gusto porque se están viendo a la una a la otra. Las dos están sonriendo y las dos tienen más o menos la misma postura.
Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando una persona está a gusto? Porque si tú haces esto, la otra persona también lo hace, pero reflejado. Por ejemplo, tú te recargaste en el brazo derecho y la otra persona que te tiene enfrente se recarga en su brazo izquierdo, ¿vale? Después te levantas y a lo mejor te tallaste la nariz tantito y después ves que la otra persona también lo hace. Eso es porque está sincronizada. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Cuando tú te das cuenta que la persona te está copiando, lo está haciendo de manera inconsciente, o incluso tú te atrapas a ti mismo que estás copiándole los gestos a otra persona, es porque la persona te cayó bien. Entonces dice aquí que es una danza biológica, que se lleva a cabo en nuestras interacciones, y eso nos ayuda a darnos cuenta si vamos por un buen camino, ¿sí? Si la persona no nos está haciendo caso, agarra su celular y se pone, sí, está bien, así fue, significa que no hay rapport, que no hay sintonía, que la persona, pues ella quiere estar en lo suyo y quiere que la dejes en paz. Entonces, ahí es para darse cuenta, ¿vale? Luego dice aquí, mirar directamente a los ojos de las personas nos abre la puerta a la empatía. Por ahí dice una frase que los ojos son la ventana del alma. Entonces, si tú ves a una persona a los ojos, casi puedes mágicamente tu cerebro conectarse con el suyo, crear empatía. Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros como jóvenes nos cuesta trabajo mirar a los ojos a las personas. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentir ese intercambio de emociones, porque a veces la persona pues viene muy mal, ¿no? Entonces dices, no, mejor no la veo a los ojos porque no aguanto, ¿no? Siento que me quema la mirada o siento que me siento feo, pues, pero eso es necesario que aprendamos a hacerlo. Ya una vez que lo aprendes a hacer, cualquier persona que te vea a los ojos ya no te va a afectar, porque ya va a estar desarrollada esa habilidad en ti, ¿vale? La sincronía es la capacidad de captar la longitud de onda de las demás personas. Si tú lo ves a los ojos y está enojado, ya no te va a afectar primero y después vas a decir, bueno, usted viene muy enojado, lo hicieron enojar en otro lado, a lo mejor se quiere desquitar conmigo, pero no va a pasar porque yo ya aprendí a captar la longitud de onda de las personas y pues a contrarrestarlo, ¿no? Entonces aquí dice, la protoconversación es una conversación no verbal y la presencia de estas palabras cumple con la función de un mero efecto de sonido. ¿Qué significa? Si tú te paras frente a una persona o tú estás del otro lado de la mesa, no puedes platicar con esa persona, pero si tú puedes crear una interacción a puras señas, a puros gestos, ademanes y todo eso, se crea una protoconversación. Igual un bebé que no sabe hablar, también puede crear una conversación con su mamá a través de puros sonidos, gritos, y demás, porque todavía no sabe hablar. Entonces, ahí entra lo que es la protoconversación, una conversación no verbal, ¿vale? Y bueno, otra parte importante es la amígdala, perdón. La amígdala es una estructura neuronal que está en el sistema límbico y que está involucrada en nuestras emociones, motivaciones, preocupaciones y particularmente en la supervivencia, ¿sí? Aquí nos dice que la amígdala básicamente es aquella que interpreta las señales que le mandan las neuronas espejo. Entonces dice aquí que la amígdala solamente necesita de 17 a 33 milisegundos para registrar las señales de miedo en una persona. O sea que está así. Instintivamente el cerebro todo el tiempo está captando o está diseñado para detectar el peligro. Entonces, si tú ves a una persona sospechosa, tú lo captas así, dices, bueno, es que esa persona está extraña, está sospechosa o como que está tramando algo. Pero lo que realmente está pasando es que tu amígdala está detectando el miedo de esa persona de que lo atrapen porque está haciendo algo incorrecto. Entonces, por eso te das cuenta que la persona está sospechosa, porque eso es gracias a la amígdala. Y es rapidísimo. Nada más pasa por enfrente de ti y ya te diste cuenta que está rara, que está sospechosa, porque estás captando su miedo, ¿vale? Y bueno, aquí ya más a fondo lo que son las neuronas espejo, se encargan de reproducir las acciones que miramos en los demás y en imitarlas, ¿sí? Y esta habilidad depende de estas neuronas. Con esto se genera la resonancia empática, que es cuando dos cerebros se acoplan a la misma emoción.
es cuando dicen, hicimos clic, ¿no? Las personas dicen, te llegas a un lugar por primera vez y hay una persona de entre todas que te cayó bien y te acercas a interactuar con ella y hacen resonancia empática o lo que normalmente llamamos que hacemos clic, ¿no? O hacemos match, en el caso de que sean hombre y mujer, ¿no? Ay, es que hicimos match. Bueno, pues es por eso, es porque sus neuronas espejo estaban tan similares que se acoplaron rápidamente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la carita feliz. Bueno, aquí hay un proverbio tibetano que dice, la mitad de tu sonrisa es para ti y la otra mitad es para el mundo. ¿Qué significa? Que si tú sonríes, las personas que están a tu lado van a captar esa sonrisa y van a responderte de la misma forma. Siempre es mejor que tú abordes a una persona con una sonrisa. Oye, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Porque la persona inmediatamente va a captar esa sonrisa y va a cambiar sus emociones y va a decir, esta persona es buena onda, le voy a hacer caso. A que si tú llegas con tu cara de miedo, de que, ay, nanita, no me le quiero acercar porque me va a decir que no, la persona va a decir, pues a esta le voy a decir que no, ¿no? Porque ya estoy leyendo en su cerebro, pues que tiene miedo al rechazo, entonces pues la voy a rechazar, ¿no? Ya nada más le voy a dar lo que está esperando. Entonces, por eso es que siempre debes de sonreír, porque si no sonríes, no cambias la longitud de onda de la otra persona, ¿sí? Dice que la sonrisa es la más positiva de todas las expresiones emocionales. Por eso de ahí viene la famosa la cajita feliz, la carita feliz, la sonrisa, todo eso. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo de manera no verbal que hay positivismo, ¿sí? Entonces siempre a la gente le va a gustar la gente sonriente, la gente feliz, ¿sí? Siempre va a reconocer más fácilmente la sonrisa que cualquier otra emoción, ¿sí? Entonces, aquí hasta el último les dejo esto. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero la distancia más corta entre dos cerebros es la sonrisa o la risa. Así es que hay que reír mucho, ¿vale? Y bueno, cerebro social, recordamos, se compone de conciencia social, que es cómo nos sentimos respecto a los demás, y la aptitud social es qué hacemos con eso que sentimos, eso que captamos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a cambiar? ¿Les vamos a devolver lo mismo que nos mandan? ¿Cómo vamos a actuar? Esa es la idea aquí, que nosotros, aunque conozcamos gente negativa, primera, que no nos contagien, y segunda, que nosotros seamos influyentes positivos en ellas. No al revés, no que la persona te intoxique a ti, sino que tú medio que la trates de desintoxicar, porque no va a ser a la primera, pero por lo menos vas a aprender, vas a entrenar conforme lo vas haciendo, ¿vale? Y bueno, aquí dice conciencia social, empatía primordial, es identificar las primeras señales. Desde que llega la persona ya está comunicando algo, es importante que lo captes. Después, ya que lo captaste, la sintonía te va a ayudar a acoplarte a sus emociones. Finalmente, la exactitud empática la vas a agarrar con la vía superior y vas a comprender exactamente su sentir de la persona para poder darle una buena respuesta o una buena solución. Y después en la cognición social ya vas a entender el funcionamiento de las interacciones sociales con cada una de las personas, porque todos somos diferentes. Entonces, tú vas a aprender, por ejemplo, a mí me pasa en la cafetería, a este señor le gusta hirviendo el café, a esta persona le gusta término medio, a esta persona le gusta casi frío el café, o a esta persona le gusta el frappé. Entonces, cuando llega la persona le vas a decir, le ofrezco lo de siempre, y la persona se va a sentir especial porque va a decir, oye, sí se acuerda cómo me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Ahora, la prueba de mirar a los ojos para leer la mente. Ahorita quiero que veas estos ojos que están en la pantalla y quiero que me digas en los comentarios si puedes captar o puedes leer la mirada. Y aquí vienen unos pequeños ejemplos. O escríbeme tú qué te está comunicando estos ojos. Escríbelo en los comentarios. Aquí vienen unos ejemplos. Puede ser agradecido, o puede ser que esté coqueto, ligando, hostil, decepcionado, avergonzado, confiado, bromista,
deprimido, muy serio, avergonzado, desconcertado, alarmado, preocupado, o cualquier cosa que tú sientas al ver estos ojos, escríbela en los comentarios ahorita. Y ya para que tú más o menos vayas viendo cómo funciona esta prueba de mirar los ojos para leer la mente, ¿sí? Oye, otra cosa, ahorita que los tienes aquí, trata de copiarlo, porque hay un ejemplo ahí. Si tú quieres saber qué está pensando la otra persona, cópiale la mirada. Y entonces tu cerebro se va a dar cuenta que lo que está sintiendo esa persona, porque tú ya le copiaste la mirada, y vas a poder darte una idea de cuáles son sus intenciones. Esa es una forma práctica de saber qué es lo que está pensando la otra persona, ¿vale? Y bueno, pues ya me despido con esta pequeña lista, ¿sí? En DXN nuestro principal objetivo como líderes es desarrollarnos lo mejor posible a través de la práctica de las siguientes aptitudes sociales. La primera es sincronía, que significa relacionarse fácilmente a un nivel no verbal, que no nada más sea lo que decimos ni cómo lo decimos, sino el resto de la comunicación. También presentación de uno mismo, saber presentarnos ante los demás, saber cómo abordar a la gente, saber que desde el momento en que atraviesas una puerta, ya estás comunicando quién eres y qué quieres, ¿sí? También influencia, dar forma adecuada a las interacciones sociales, ¿sí? O sea, ir moldeando tus interacciones, aprendiendo de cada una de ellas para que siempre sean mejores relaciones, ¿sí? Aquí también nos dice interés por los demás, interesarse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia a esas necesidades, ¿sí? Saber escuchar a las personas, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta. Cada persona no va a llegar claramente a decirte, ¿sabes qué? A mí me gusta que me traten así, me gusta que me digan así, me gusta que me atiendan así. No, la misma persona, ella misma con sus reacciones te va diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, y tú debes de aprender a actuar en consecuencia de eso, ¿vale? Trabajemos con DXN.